Miremos por donde miremos, todas las empresas dicen que son sociales. Es una etiqueta que todas quieren llevar y que se abusa de ella. La economía social está de moda, pero ¿qué es realmente? Ni siquiera en el mundo académico se ponen de acuerdo. El problema, el concepto en sí y dónde poner el límite. Asistimos a un debate entre nuestros expertos. Soy Gustavo Marcos, profesor del área de comercialización e investigación de mercados en la Universidad Pública de Navarra. Una de mis líneas de investigación es sobre cooperativas agroalimentarias de comercialización. Soy Francisco López, profesor de contabilidad en el Departamento de Gestión de Empresas en la Universidad Pública de Navarra. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Vamos a ir a degüello. ¿Qué es la economía social? Bueno, pues cuando nosotros hablamos de la economía social, el punto de referencia que tenemos que tomar es aquí en España nuestra legislación de economía social, nuestra ley de economía social de 2011. Esta legislación dice que la economía social son un conjunto de actividades económicas y sociales que pueden llevarse a cabo desde distintas fórmulas de organización y que tienen que realizarse siempre conforme a 4 principios. El primer principio es la primacía de las personas, el segundo principio es aplicar el resultado económico a un fin social, el tercer principio es promover la solidaridad como un mecanismo interno en los procesos de toma de decisiones y finalmente ser independiente respecto de los poderes públicos. Esa es nuestra definición. Esa es la definición que marca la ley, con lo cual ahí no hay discusión. Pero ¿dónde empieza entonces, Gustavo, la discusión? El problema viene de la confusión que existe en la terminología o el concepto que se utiliza. Y muchas veces se confunde o se mezclan los conceptos de economía social y solidaria y se utilizan como sinónimos economía social y solidaria. Y desde algunos aspectos se ve que las cooperativas como empresas con fin de lucro, es decir, para lucrar a sus socios, no son consideradas o se quiere que no sean consideradas como unas empresas sociales. Las cooperativas en sí que tienen un fin social y responden a todos estos principios de la economía social. ¿Son sociales a tu juicio porque benefician a las personas que forman parte de esa cooperativa? La persona es el fin en sí mismo y el capital es el medio para retribuir o mejorar la vida, la calidad de vida, oportunidades de esas personas. No como una empresa capitalista donde el capital es el fin y la persona es un recurso que se utiliza para tal fin. Gustavo, tú representas una corriente, pero Francisco la otra. Francisco, para ti, ¿las cooperativas no son economía social? Para mí las cooperativas no son un modelo a seguir de lo que es la economía social, porque como bien señala Gustavo, y ahí estamos de acuerdo, la cooperativa es una empresa que tiene un ánimo de lucro y que por lo tanto va a repartir entre sus socios. Para mí el modelo que debe existir dentro de la economía social es el modelo de tercer sector, de asociaciones, fundaciones, donde existe una restricción clara al reparto de los beneficios y donde por lo tanto los socios no existen como tales. Existen usuarios, existen beneficiarios de esa actividad y ellos son la razón de ser de este tipo de entidad y de la propia economía social. Entonces, ¿crees que hay demasiadas empresas que se quieren poner esa etiqueta de economía social y que no lo son? Efectivamente, de hecho tenemos algunos estudios en el ámbito norteamericano donde aparecen empresas que están cotizadas, aparecen empresas que forman parte de los principales índices y que se clasifican claramente como empresas sociales. Esto es una barbaridad. Por ejemplo, si nos vamos al caso español, no podríamos calificar a Telefónica como una empresa de la economía social. ¿Por qué? Porque reparte, gana beneficios y los reparte entre sus socios. No tiene un objetivo de reinvertir. Bien, por lo tanto, a mi juicio, esas entidades, y de acuerdo con estos estudios y con estas corrientes de pensamiento, no deberían de formar parte de la economía social. Sí, pero estamos hablando de empresas capitalistas o lo que se le llama capitalistas frente a las cooperativas, pero las cooperativas es otra cosa muy distinta. Si bien esos beneficios se reinvierten ya sea en el socio a través de su remuneración o de su formación, y también tiene otra serie de ventajas sociales que están recogidas en los principios y en los estatutos de cualquier cooperativa, de reinversión, arraigo al territorio, reinversión en la sociedad en la que están instauradas esas cooperativas, y de hecho por ley tienen una dotación para un fondo para que el dinero solamente se puede utilizar
para el crecimiento propio de la cooperativa, pero reinvertirlo en fines sociales en la comunidad o en sus socios. ¿Te convence, Francisco, alguno de los argumentos? ¿Realmente una cooperativa puede ser una empresa social o no te ha convencido, Gustavo? Bueno, pues Gustavo me convence en alguno de esos argumentos que él está dando, ¿no? Efectivamente, algunos tipos de cooperativas, como por ejemplo pueden ser las cooperativas de trabajo asociado, en la idea de que pues, están remunerando ese esfuerzo y hay una reversión, ¿no?, de beneficios en forma del fondo de educación y de cooperación al propio entorno más inmediato de la cooperativa, sí que para mí podrían algunos tipos responder a ese cariz, ¿no?, o a ese ámbito de la economía social. Pero no todos. Pero no todos. Me alegra, Fran, que comparta esa opinión de las cooperativas de trabajo asociado, pero te diré que todas las cooperativas se funcionan con ese mismo principio. A la reversa no te la plantean. Para ti una fundación de asociación no sería economía social, como no hacen nada de actividad mercantil, ¿no? A ver, por supuesto que sí. Es decir, el problema es de la definición amplia de economía social, donde bajo esos principios caben mucho tipo de empresas y estamos hablando de economía social y solidaria. Yo creo que la confusión viene de considerar, de mezclar y hacer sinónimo economía social y solidaria. Economía social, aquellas empresas que tienen un fin social, como hemos dicho, la cooperativa, ese fin social que tiene, pero no tienen por qué ser solidaria. Ahí sí que también entran las fundaciones, no solamente tienen un fin social, sino que también un fin solidario. Vosotros dos, ¿animaríais a cualquier persona que nos escuche a formar parte bien de una cooperativa en vez de una empresa capitalista al uso o bien de una entidad con un fin social sin ánimo de lucro? Yo por mi parte creo que si la persona en sí está comprometida con este tipo de principios y cree que su forma de emprender su nueva empresa o emprendimiento colectivo responde a este tipo de principios y pueden entenderse, yo creo que es una mejor forma, más amable de hacer economía y de contribuir a este emprendimiento. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Pienso que la palabra clave es el compromiso, ¿no? Si las personas están comprometidas con esa realidad social que quieren abordar y resolver, entonces posiblemente estos modelos que estamos viendo son los modelos idóneos para ir a por ello y para poder emprender. Pero si no hay compromiso, estos modelos generan muchos problemas en torno a su organización. Demos un paso más y veamos cuáles son esos problemas. En definitiva, qué retos afrontan las fundaciones sin ánimo de lucro por un lado, las cooperativas por otro. En el caso de las organizaciones, de las fundaciones, asociaciones que pertenecen o que forman parte de la economía social, el principal reto y la principal dificultad está en garantizar la supervivencia a largo plazo. ¿Por qué? Porque una fundación se constituye como un patrimonio dotado de una personalidad jurídica que aporta al fundador para desarrollar un fin, una misión social. ¿Dónde está el problema? En que ese patrimonio se va consumiendo a lo largo del tiempo y hay muchos estudios que lo que van viendo pues es que a medida que el tiempo va pasando la supervivencia es cada vez mucho más difícil, hay una tendencia al endeudamiento, a bajar el nivel de beneficios y en consecuencia la actividad social se va viendo cada vez más y más mermada hasta que desaparece. Este es el reto principal de una fundación. Por cierto, ¿una fundación puede ser económicamente rentable cumpliendo un fin social, es decir, mejorando algo que necesitamos? Una fundación puede ser económicamente viable y además tiene que ser económicamente viable. ¿Cuál es la cuestión aquí? En que una fundación los beneficios que obtiene los va a reinvertir, es decir, van a ser reservas para continuar y en ese sentido es necesario que obtenga beneficios porque de otra forma no puede seguir efectuando y desarrollando su actividad. Por lo tanto, es necesario que sea viable. ¿Cómo consigue ser viable una fundación? Esta es la gran pregunta. Entonces, para ser viable hay como 4 líneas, que es lo que la literatura va analizando, que es generar ingresos a través de los, vamos a decir, beneficiarios, cobrando algún tipo de precio, cuota por el servicio prestado, acudir también a lo que son ingresos financieros, jugar y tratar de invertir para sacar algún tipo de rendimiento, tratar de hacer algún tipo de actividad mercantil, de merchandising o algún tipo de venta que le provea o le dé una cierta continuidad, y luego también las subvenciones y donaciones, que es otro de los puntos donde estas entidades también suelen basarse. Claro, es una estructura muy diferente de otras entidades que pueden entrar en la economía social. Saltamos a la otra estructura, nos vamos a la cooperativa. ¿Cuáles son los obstáculos y los retos que hoy afrontan? Bueno, las cooperativas, como todas las empresas hoy día, pues se enfrentan a los mismos retos que cualquier empresa. Pero estos retos suponen una dificultad
extra en este tipo de organizaciones por su forma de organizarse. Retos me refiero, globalización, cada vez unos mercados más amplios, un mayor tamaño de las empresas. ¿Y por qué supone un reto extra para esta forma especial de organizarse? Además de estos principios que ha nombrado antes Fran de la economía social, existen unos principios cooperativos que rigen toda la cooperativa, que es la adhesión voluntaria y libre de socios, es decir, principio de puerta abierta, cualquiera puede ser socio de una cooperativa. La gestión democrática, es decir, todos los socios de una cooperativa tienen el mismo poder de decisión. Un socio, un voto, se llama este principio. Y luego también como decía, el reparto de beneficios, que se hace en función no del capital que aporte el socio, como podría ser en cualquier sociedad anónima, sino en función del trabajo aportado a la cooperativa. Estos principios están muy bien, pero a veces originan una serie de problemas de gobierno. Saber gobernar esta situación con esa democracia, con esa aportación, con ese tipo de reparto, pues se ha identificado desde la ciencia, pues hay muchísimos estudios que intentan explicar estos fenómenos y originan problemas, sobre todo a la hora de competir y a la hora de crecer. Suponen problemas en algunas situaciones, pero sin embargo hay cooperativas, casos de éxito en España, en el mundo, de cooperativas grandes, exitosas, muy competitivas. La clave está en saber gestionar todo este gobierno de la relación. Hemos abordado ya los retos, que, hablando en plata, son los problemas. Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las tendencias actuales? Si observamos las cifras, quizás se pueda ver que el número de cooperativas parece que desciende, sin embargo su facturación sube y el número de personas, pues también el número de socios, participantes suben, pero esto se ve un fenómeno también fruto de estos retos que plantea el mercado. Es decir, asistimos ahora en España a un fenómeno de concentración, es decir, cooperativas medianas o pequeñas que se unen con otras cooperativas. Es decir, porque para ser competitivo en este mercado, de alguna manera hay que unir fuerzas. ¿Y cuáles son las tendencias que se observan en la otra parte de esas empresas de economía social, en las fundaciones con un fin social? Actualmente el sector de las entidades sin fines lucrativos esta parte de la economía social es bastante inamovible, no tiene tanto una vocación de cambio. Su cambio principalmente ahora va precisamente por lo que comentábamos de diversificar la estructura de ingresos y tratar de ser menos dependientes del ámbito de las subvenciones. Ese es un poco a lo que hoy por hoy tiende el sector, a ser más independiente respecto de los poderes públicos. Sean cooperativas o fundaciones, hablamos de entidades que comparten de un modo u otro un fin social. Ahora bien, ¿puede la economía social cambiar el mundo? Cambiar el mundo es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Pero desde luego la economía social puede poner granos para poder ir hacia un sistema económico que sea diferente. Es decir, la economía social surge de dos tipos de fallos que llama la literatura del mercado y del no mercado. ¿Qué son los fallos del mercado? Pues que hay realidades sociales que el mercado por sí mismo no puede atender y que como no los puede atender necesita echar mano de otro tipo de entidades que los puedan soportar. Y fallos del no mercado son fallos que una administración también comete y que no puede resolver y por lo tanto necesita de alguien que lo haga. Entonces, desde este punto de vista, son entidades que son necesarias y que en esa medida contribuyen a cambiar el mundo poco a poco, pasito a pasito, pero que permiten mejorar y que las sociedades y los estados del bienestar crezcan y vayan, ¿no?, en una progresión constante. Yo creo que, quiero decir, hablar de cambiar el mundo, no, pero sí hacer este sistema económico un poco, compensar un poco aquellos defectos que tiene el capitalismo. Sabemos que el capitalismo tiende a generar desigualdades, por eso de la acumulación de capital atrae más capital y eso es una tendencia que en los países más, digamos, liberales o capitalistas, pues la desigualdad entre de riqueza se acentúa algo más. Este tipo de empresas, por estos principios y demás, al final yo creo que son más justas, también son más justas con la retribución del trabajo en sí. Por eso decía antes, cuando se emprende, si se quiere, también responden también a una necesidad del mercado. El mercado también cada vez, la consumidora cada vez demanda un producto
más ético, con más respeto medioambiental, un producto que respete más lo local, y este tipo de empresas comparten y todo este tipo de principios. Y de alguna manera sí que puede ayudar a compensar estos fallos de mercado y hacer una economía un poco más amable. Más amable, más justa, más social, más de todos y de todas. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.